Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Introducción a la Sociología. Hoy vamos a hablar del self social. Es un concepto que, aunque esté inspirado en la psicología social, en la psicología cultural, realmente tiene su importancia para el ámbito de la sociología. Estamos hablando precisamente de los mecanismos que ayudan a configurar, construir una identidad dentro del marco social. Vamos a ver con un ejemplo qué se entiende por self social. Cuando hablamos del self, inevitablemente tenemos que apelar a William James, que tenéis aquí en pantalla. William James es famoso sobre todo por ser uno de los fundadores de la psicología estadounidense en el siglo XIX. En efecto, William James se preocupó, entre otros muchísimos ámbitos de la psicología, por aquellos mecanismos que de alguna manera incentivaban la propia construcción de la subjetividad en la sociedad. Es lo que le llevó al desarrollo de la teoría del self. James consideraba que el self se repartía entre dos grandes polos. Por un lado tendríamos el yo empírico y en el polo opuesto tendríamos el yo puro. Vamos a ver con detenimiento qué entendía James por el yo empírico. El yo empírico sería esa parte de nosotros mismos, que estaría en relación directa con el entorno social, con el entorno material, con el mundo más natural que nos rodea, pero sobre todo con la parte más experiencial de nuestra vida, es decir, todos aquellos fenómenos, aquellos episodios de nuestra biografía que de alguna manera nos marcan. Todo aquello que acontece en nuestro día a día, desde que nacemos hasta que morimos, puede llegar a provocar cambios en ese yo, en esa parte de nosotros mismos que de alguna manera nos identifica, ¿no? Nos construye esa parte del self, del nosotros. El yo empírico o el yo experiencial, por decirlo de alguna manera, esa parte más relacionada con lo vivencial, estaría asimismo distribuido en tres grandes dimensiones. Por una parte encontraríamos el yo material, después nos encontraríamos el yo social y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, lo que James consideraba o llamaba el yo espiritual o el yo filosófico. Vamos por el primero. El yo material se refiere al conjunto de posesiones, de objetos, de cosas que de manera, en efecto, material, de alguna manera nos identifican. Cuando hablamos del yo material nos referimos, por ejemplo, a las vestiduras que de alguna manera nos identifican. Somos más elegantes, más desastrosos, nos ponemos cosas de cierto prestigio, no nos importa demasiado nuestra propia limpieza. Esa parte de nuestra ornamentación, de nuestro vestuario, también forma parte de nuestra propia manera de ser. En el yo material no solamente incluiríamos eso, también, por ejemplo, podríamos coincidir con aquellos libros que alberga nuestra biblioteca, que hemos leído a lo largo de nuestra vida, qué es lo que nos ha marcado, ¿no?, de esos libros, o bien nuestras posesiones, el coche, la familia, el hogar, ¿no? De alguna manera también algunos hogares pueden también mostrarnos cómo es la gente que vive allí. Es más ordenada, es más limpia, es más elegante, es más amplia, es más estrecha, es más acogedora, es más abigarrada. Como veis, el yo material se circunscribe a todo aquello que a partir de la propiedad o de lo más objetual nos identifica como personas. En cuanto al yo social, James se refería a ese reflejo que estamos mostrando de puertas afuera, es decir, cómo es esa parte de nosotros, de nosotras mismas, que la gente reconoce en nosotros. Esa parte más relacionada con el prestigio social, con el reconocimiento, aquello por lo cual los demás nos pueden llegar a identificar. ¿Cuál es esa imagen que proyectamos hacia los demás? No tanto aquel yo ideal que de alguna manera creemos que estamos catapultando hacia afuera, sino cómo nos ven los demás. Ese sería el yo social. Y por fin nos encontraríamos con el yo espiritual. El yo espiritual comprendería todas aquellas ideas, valores, creencias que de alguna manera nos marcan o nos identifican.
¿Cuál es nuestra ideología a nivel político o religioso a una edad y cómo lo sería al cabo de 20, 30 años, por ejemplo? Eso puede también cambiar a lo largo de la vida. No es lo mismo los valores de heroicidad o de colaboracionismo que un niño puede tener en su edad escolar con lo que serían esos otros valores más relacionados con el conservadurismo, con la familia, con la proyección social que podría tener ese mismo individuo con 30 o 40 años, por ejemplo. Y por fin nos encontramos con el yo puro. Según James, el yo puro se referiría a esa parte más esencial, más íntima de la persona, que no cambia pese a las circunstancias que podamos estar sufriendo a lo largo de la vida. Esa parte más temperamental que forma parte del carácter, si somos enérgicos con 4 años, muy probablemente lo seremos también con 40 o incluso con 80 años, ¿no? Esa parte innata, con natural a nosotros mismos, que nos identifica y que, pese a todas las circunstancias biográficas, nunca va a variar excesivamente. Las teorías del self y todo lo que fueron otras teorías consideradas de la psicología cultural y de la psicología social fueron fundamentales para poder entender algunos movimientos sociológicos que tenían que ver precisamente en los tiempos de James, en el siglo XIX, con lo que era la construcción del yo. En efecto, en el siglo XIX y el XVIII también, a caballo con lo que sería el fin del género estético del romanticismo, empiezan a germinar nuevas maneras de entender la construcción de la subjetividad a partir de los fundamentos estéticos. Vamos a ver un ejemplo de ello a partir del movimiento del dandismo. El dandismo surgiría precisamente en los albores del siglo XIX entre las clases más pudientes de la burguesía, de la alta burguesía europea. Los dandis se consideraban a sí mismos las representaciones más exquisitas de una sociedad muy avanzada, considerándose como los individuos más destacados de lo que sería el resto de la vulgaridad de la sociedad. Así, gente como Charles Baudelaire, este poeta romántico francés, podía llegar incluso a considerar que la polémica, el escándalo público, podía ser significativo de su propio yo. Es decir, al dandy lo que le interesaba era llamar la atención por encima del anonimato, conseguir que su yo brillara por encima de toda la masa de la gente. El dandy quería destacar. Lo podía hacer a nivel comportamental, lo podía hacer a través de su propio arte, de un arte polémico, inspirador, que llamaba poderosamente la atención, o incluso desde una actitud rebelde, que rompía con lo normativo, que rompía con lo homogéneo, con lo normalizador, con lo convencional. El dandy quería ser, ante todo, un yo individual frente a toda la masa popular. Quería ser, en efecto, alguien reconocido, aunque eso fuese a partir del escándalo o de la polémica. Como veis, el dandy era una reacción estética contra lo normativo, contra la imposición de lo convencional. Había además en el dandy un gusto exquisito por lo más particular, por destacar en lo más singular, en lo más concreto, en algo que pudiera identificar a cada individuo como una persona única en el mundo. Es la razón por la cual muchos de estos artistas, generalmente adscritos al movimiento del dandismo, llegaban a diseñar incluso complementos de moda, ornamentos, muebles incluso, que les pudieran distinguir del resto de las personas. Algunos artistas, como el citado Baudelaire, o incluso otro insigne escritor como Oscar Wilde, podían llegar a presentar a algún artesano el diseño de algún bastón o de algunos guantes de cabritilla, por citar algunos ejemplos, que pudieran solamente vestir ellos y nadie más que ellos. Es decir, piezas únicas en todo el mundo que solamente atesoraran estas personas a título individual. Había en efecto una reivindicación por un estilo de vida refinado, pero no solamente eso, no era una cuestión solamente de imponer la supremacía de una clase socioeconómica. No era eso, esa sería una lectura demasiado reduccionista. Lo que había era la necesidad
de destacar el yo, el self, por encima del dictado de todas las modas. Cuando el propio Dandy era una persona reconocida por todo el mundo como un ser único, había llegado a culminar lo que sería el reconocimiento de toda una sociedad. Llegados a inicios del siglo XX en España, el dandismo llamaría la atención de algunos filósofos, como es el caso de José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue un gran defensor del dandismo y llamó la atención sobre lo que implicaba el exceso de reproducción en cuanto a las obras de arte se refiere. Ortega y Gasset decía, por ejemplo, que en el momento en el que un cuadro de Leonardo da Vinci, por ejemplo, se podía llegar a reproducir infinitamente a base de postales, pósters o ilustraciones en un libro de arte, dejaba de tener el mismo impacto que verse frente a una pieza única de arte en el mundo. Eso también lo provocaba la propia moda. Si nos damos cuenta, en el siglo XXI, cuando una marca de moda, por ejemplo, contrata a un artista de reconocimiento público o bien un deportista de élite, lo que está pretendiendo es que la gran masa acceda a un producto que de alguna manera identifica a una personalidad escogida entre toda la gente, ¿no? Entre toda la masa. En efecto, todo el mundo quiere ser como ese artista, ¿vale? Ortega y Gasset decía, bueno, esa persona que ha sido escogida por la moda deja de tener el aura, el prestigio, el individualismo que se le presumía para convertirse en algo diluido, en algo repartido entre toda la masa que quiere ser como esa persona de reconocimiento. Por tanto, ese prestigio se pierde, ¿no? Ese individualismo también se diluye entre toda la masa. En efecto, la moda acabará finalmente con las inquietudes individualistas del dandismo, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno del dandismo es que surgió en un momento en el que la industrialización de la moda, la industrialización del arte, la industrialización de la música, por ejemplo, empezaba a ser un arte en manos de la gran masa. Y los dandis lo que hacían era precisamente reivindicar una vuelta a esa relación más artesanal con el mundo, con esos valores más casi sagrados de lo estético. Cuando un individuo contrataba los servicios exclusivos de un artesano, ese artesano solamente manufacturaba con sus propias manos un producto cuyo diseño y cuyo uso iba a ser solamente para una única persona. Bien, llevar a término esa relación hacia el mundo mercantil es algo que los dandis intentaban evitar a toda costa. En efecto, los dandis estaban en contra del mercantilismo de los valores más sagrados, la religiosidad, el arte, la estética, el amor incluso. El dandy reivindicaba precisamente un retorno a esa parte mucho más cercana a los valores casi diríamos primigenios que daban sentido a la vida. ¿Qué le vamos a hacer? El dandismo pasó a mejor vida, ha quedado como un recuerdo curioso de lo que fue el pasado en el siglo XIX y principios del XX, pero sin embargo aún se sostiene entre las reivindicaciones sociológicas del siglo XXI. Os he dejado aquí 4 referencias que bien nos pueden informar sobre qué vida tuvo el dandismo y qué consecuencias ha tenido para la psicología social y la psicología cultural. Muchas gracias.